Usted está escuchando Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña presenta ¿Dónde estás? Un espacio al aire para situarnos en dónde nos encontramos, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. La gracia de Dios nos basta. Confía en Dios. Nos ocuparemos en conocer a Dios a través de Jesús. Jesús, en ti confío. Alimentemos nuestro espíritu para vivir socialmente responsables y en el día a día reconocer a Dios. Comenzamos. Bienvenidos, queridos y amados de Dios, a su programa ¿Dónde estás? Yo soy Grisela Aralia y les abrazo desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. El día de hoy vamos a estar viendo ya el episodio 10 de esta tercera temporada, La gracia de Dios nos basta. Así que quédese en estos minutos que vamos a estar escudriñando y meditando la segunda carta a Timoteo. El título que hemos puesto a este episodio es El efecto Timoteo. Así que vaya por su Biblia que vamos a estar ahorita meditando segunda de Timoteo. Pero antes vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, querido y amado de Dios, recuerde seguirnos por las redes sociales. Estamos como Radio María Canadá. Comparta los episodios anteriores y todos los que vayan surgiendo para que pues lleguemos y logremos llegar y alcanzar a aquella gente, aquellos que deben ser alcanzados por nuestro Señor a través de la palabra. Entonces vamos escudriñando, más bien meditando esta segunda carta a Timoteo, que la escribe nada más y nada menos que San Pablo. Así que vamos abriendo nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, segunda carta a Timoteo. Vamos a dar lectura y a estar meditando sobre el capítulo 1. Pero también vamos a hablar de algún contexto de la primera carta a Timoteo para que nos demos cuenta y lleguemos a la conclusión, ¿cuál es el efecto Timoteo? Entonces, leamos segunda carta a Timoteo, primer capítulo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que nos prometió la vida en Cristo Jesús, a su querido hijo Timoteo, vengan sobre ti, de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, la gracia, la misericordia y la paz. Dios no nos dio un espíritu de timidez. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados, cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera, así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. Al contrario, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad,
acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha hecho resplandecer en su Evangelio la vida y la inmortalidad. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro, y por el que ahora padezco esta nueva prueba. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposite en sus manos. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que todos los de Asia me han abandonado, entre ellos Fígelo y Hermógenes. Que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supo que estaba en prisión. Al contrario, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó. El Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que yo todos los servicios que me prestó en Efeso. Palabra de Dios. Pues bueno, aquí San Pablo le está hablando ya directamente a Timoteo. Hemos visto cartas donde San Pablo se refiere a todo un pueblo, como carta a los romanos, carta a los corintios, y bueno, tiene toda su serie de epístolas o de misivas o de cartas. Pero aquí también vemos que tiene cartas a Tito, cartas a Timoteo, y en esta ocasión estamos viendo segunda carta a Timoteo en el capítulo 1. ¿Por qué es importante? Quiero que analicemos un poquito antes quién es Timoteo. Timoteo es, pues claro, mucho más joven que San Pablo. Y viene siendo pues su discípulo, su segundo, a quien él instruyó y le impuso sus manos, él mismo lo dice. Pero ahora Pablo se encuentra en una situación de cárcel. Y esta carta, precisamente la segunda carta a Timoteo, es la última carta que escribe Pablo. Pablo ya en prisión y pensando que ya no la va a librar. Ya estuvo varias veces otras anteriores en prisión, perseguido, apedreado. Pero en esta ocasión, él escribe esta última carta a esta persona a quien él instruyó, en quien él vio una fe firme, porque aquí lo recalca, que esa fe le vino de su madre Eunice y de Loide, su abuela. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver, Timoteo es de una ciudad, Listra se llama, algo así, es una pequeña ciudad. Y él es hijo de padres inmigrantes. Vean, qué fuerte. Él es hijo de padres inmigrantes. Fuerte porque aún así él fue escogido para una gran misión. Y San Pablo impone las manos sobre él para que él pueda continuar esa misión y ese propósito comenzado por San Pablo. Y vendría siendo, digamos, la segunda como generación que continúa con la evangelización de la iglesia, le llaman de la iglesia primitiva. Entonces, Timoteo es hijo de un padre griego y una madre judía, y encima de ello, pues son inmigrantes en donde están. Entonces, esto para Timoteo desde pequeño, él empezó a ser un tanto tímido, empezó a ser un tanto, pues con cierta reserva, porque para los griegos era muy judío como para aceptarlo. Y para los judíos era muy, muy griego como para aceptarlo y circuncidarlo y aceptarlo en sus leyes. Entonces, ¿qué hacen la mamá y la abuela? Pues lo empiezan a instruir en las cosas de Dios, porque ya estaban convertidos ellos en las cosas de Dios para que él pues fuera hacia Dios enfocado. Claro, a pesar de que el papá era griego, pero hay una serie de evangelizaciones atrás donde pues ellos ya como que dejan esos ídolos griegos a los que veneraban o daban
rendían culto, ¿no? Digamos los griegos. Pero estamos hablando ya y centrándonos en Timoteo. Y Pablo le está escribiendo a él. Y él le dice, si leemos más adelante los siguientes capítulos, le dice que vaya a verlo. ¿Por qué? Porque le pide cosas que tiene por allá, que dejó, y le empieza a encargar una serie de cosas. Pero la importancia de del primer capítulo son precisamente las palabras con las que empieza Pablo su carta. Vengan sobre ti de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, la gracia, la misericordia y la paz. ¿Sí? La gracia de Dios nos basta. Venga sobre ti, le dice Pablo a Timoteo, la misericordia, para que Dios tenga misericordia de a lo mejor alguna temerosidad que él siga teniendo, o porque ya no está con su maestro, digamos, porque el maestro en esta ocasión sería Pablo, está encarcelado, y que Dios mismo también le dé la paz que solo Dios nos puede dar. ¿Para qué? Para movernos con autoridad en esta vida terrenal. Entonces así empieza esta carta Pablo a Timoteo. Y si la vamos a recibir nosotros tan arraigada como si fuéramos nosotros Timoteo, Pablo nos está diciendo, venga sobre ustedes la gracia, la misericordia y la paz. Y la recibimos, ¿ok? Entonces después le dice, Dios no nos dio un espíritu de timidez. Él conocía a Timoteo y sin embargo él sabía que Timoteo iba a poder vencer todo eso. Y que además le dice, no te avergüences del evangelio, y sobre todo al verme a mí preso. Porque muchos dejaron solo a Pablo y se alejaron. Al verlo preso, pues decían, no, pues es un preso, y ya estaba como que pues todo dejado. Pablo, a los que se habían convertido, algunos empezaron a ver que había persecución contra los cristianos, y pues les daba miedo, se empezaban a alejar, empezaba a haber una serie de cosas, de evangelizaciones, de transgiversando la verdad y quitándole lo que es la esencia de la verdad que él les había infundado, que es la verdad de Cristo. Entonces había todo un alboroto en ese asunto. Y Pablo se ve solo, pero él sabe quién se ha sido leal, quién ha estado ahí firme y quién iba a poder con ese paquete que ahora pues él tenía que encargarle a alguien, y era Timoteo. Timoteo, instruido por su abuela, su mamá, pues fue adquiriendo ese crecimiento espiritual, digamos, pero aún mayor cuando conoce a Pablo. Y entonces Pablo lo invita y se convierte en su seguidor y ahora sí que en su estudiante, digámoslo así, para ir aprendiendo las cosas de Dios y cómo ir evangelizando y cómo formarse primero para después ir a liderear. Vean, ese efecto Timoteo es eso. Ir teniendo las bases con paciencia, con amor, con humildad, para después, ya que hizo los cimientos, formar ya ahora sí esas iglesias, esas iglesias que era el propósito de Pablo, ir formando en cada ciudad, en cada lugar, para la conversión al cristianismo. Entonces, algo también muy importante que nos recuerda, al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera, así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Luego, por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Querido y amado de Dios, reavive ese don de Dios que usted ha recibido. Porque a lo mejor fuimos bautizados, porque a lo mejor ya hicimos nuestros sacramentos, porque a lo mejor ya estuvimos sirviendo, pero vino algo tan fuerte o vinieron a hablarnos otras personas, tergiversando la verdad de Dios, y ya empezamos a flaquear.
o nos pasó algo, alguna prueba o algo donde tomamos malas decisiones o simplemente algo nos afecta en la naturaleza y entonces empezamos a flaquear. Pero no, hoy nos dice San Pablo, reaviva el don de Dios que ha puesto en tu corazón. No nos dejemos vencer, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Fortaleza, amor y de buen juicio. Así pues, necesitamos estar pendientes de las cosas de Dios, pendientes de su llamado, pendientes. ¿Cómo? Escudriñando la palabra, meditándola, orando, tratando de hacer nuestro examen de conciencia a la luz de Dios, no a la luz de mi verdad o de mi, digamos, de mi victimismo, ¿no? No, a la luz de la verdad. Porque solo así no vamos a tergiversar las cosas, sino que la verdad de Dios la vamos a retener con humildad. Ahora, no te avergüences pues del testimonio acerca del Señor ni de mí al verme preso, le dice Pablo a Timoteo. Al contrario, sufre por el Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. ¿Cuántas veces no sabemos responder muchas cosas o preguntas que nos cuestionan pues otras personas que no conocen nada absolutamente de la fe, nada del cristianismo y no sabemos contestar porque no nos hemos dedicado el tiempo a preguntarle a Dios, a analizar, a meditar a la luz de Dios? Y entonces, pues de pronto nos avergonzamos de no saber, pero también nos avergonzamos cuando nos dicen, ay, sí, pues, porque pues lamentablemente el maligno se filtra por todos lados y nos empiezan a decir, ah, sí, pero hay padres pedófilos, que hay esto, que el otro, y entonces nos da un cierto temor, nos empieza a avergonzar esas cosas que no está en nosotros y no sabemos cómo responder. Pero nosotros seguimos a Cristo. No seguimos a las personas, seguimos a Cristo y solo Dios nos puede dar esa paz y esa verdad guiada en su camino. Entonces necesitamos estar alertas. Nuestro GPS lo necesitamos tener al 1000, la batería al 100, no al 50, no al 40. Tiene que estar al 100 siempre, pero para eso tenemos que ponernos en manos de Dios, para que la gracia de Dios nos vaya, miren, llenando, y no por merecimiento, sino porque Dios nos amó primero. Dios nos ama y nos va dando conforme Él sabe, porque no a todos nos entra el Evangelio y la verdad de la misma manera. Hay quienes tardamos años, hay quienes en un 2x3 entiende y comprende y la gracia de Dios le llega y su arrepentimiento es tajante, que quiere ya vivir en las cosas de Dios directamente, pero no a todos nos llega igual, ¿ok? Entonces, Pablo continúa, al contrario, sufre por el Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. ¿Qué es sufrir por el Evangelio? Pues precisamente eso, que esas persecuciones que ellos, primeros cristianos evangelizadores, tenían porque desafiaban las leyes que existían, desafiaban todo eso para decir, yo creo firmemente en Jesús, porque esa conversión se daba como si metieran al corazón de esa persona y algo cóncavo lo voltearan. Pues así es con nosotros, igual, de la misma manera. Entonces, el sufrir por el Evangelio es ir soltando esos miedos, es ir soltando esos malos hábitos que tenemos, es ir soltando esas habladurías que no te importa y que tú continúes en las cosas de Dios, porque bien te van a decir, ay, tú prefieres eso, pero eso no es todo en la vida, entonces esa no es la felicidad, y entonces están en un error las personas que te van a decir eso porque ellos no conocen. Mas tú conoces la alegría, el don de Dios, tú has experimentado ese amor y con qué delicadeza Dios nos tiene y nos lleva de la mano a cada uno de diferentes maneras porque nos conoce, porque somos la niña de sus ojos y Él sabe perfectamente cómo enamorarnos. Pero si ponemos peros para que nos lleve al desierto, entonces es ahí cuando
nos dejamos vencer por los miedos, ¿no? Entonces, Pablo nos está recalcando, al contrario, sufre por el evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia de Dios. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho resplandecer en su evangelio la vida y la inmortalidad. Pablo está enamorado de nuestro Señor. Así nos quiere nuestro Señor a todos. Y Pablo le está transmitiendo eso a Timoteo. Y Timoteo ya tiene las bases. Y Timoteo fue paciente y siguió a Pablo, aprendió de Pablo, fue humilde y superó esa timidez y superó esos miedos que él tenía por la misma situación en el contexto en el que él nació, de padres inmigrantes, uno de una cultura griega y la mamá de la cultura judía, y entonces imaginemos toda esa situación de ese niño, ¿verdad? Cuando Timoteo iba creciendo, rechazado por unos por otros y diciendo, pues bueno, entonces, ¿qué? Pablo le instruye y le da instrucción de que vaya a verlo. Luego él concluye que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo. Bueno, está mencionando ya a otros que en su momento le fueron leales y a otros que se alejaron, ¿verdad?, al verlo preso, pero está mencionando a Onesíforo que él le ayudó, pues, para que lo sacó de prisión. Entonces, dice algo muy importante, al contrario, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó. El Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que todos los servicios que me prestó en Efeso. Bueno, le está contando ya a grandes rasgos y recordando, ¿verdad?, hechos y vivencias que ellos tuvieron. Pero en este mensaje le dice, para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro, y por el que ahora padezco esta nueva prueba, pero no me avergüenzo porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Wow, él se está abandonando en su totalidad a Dios. Él está gozoso de anunciarle a Timoteo y de darle, Pablo lo que quiere en esta carta es fortalecer a Timoteo para que él no se quebrante. Entonces, esta carta a Timoteo, que es la segunda, quiero resaltar que nos quede algo muy, muy resonando en nosotros. Y es en segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Tenemos todo para vencer todas esas calamidades de las que estamos hablando y de las que Pablo le habló a Timoteo, y fortaleciéndolo en la fe, que no se deje vencer. Asimismo, esa palabra recibámoslo para nuestra vida. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Bueno, entonces Pablo le está remarcando a Timoteo de que su fuerza viene de Dios y no de fuerzas humanas. Y con eso tenemos toda batalla ganada. Está tratando de fortalecer y de arraigar ese pilar de fe, de dominio propio, de poder y de amor que Dios nos da. Y que le está diciendo directamente a Timoteo, porque Timoteo está recibiendo directamente de Pablo esa misión de continuar con todas esos grupos que Pablo evangelizó y que estaban por allá y que de algunos se enteraba que ya habían desertado y que otros no sabía de ellos. Entonces Pablo tenía esa preocupación constante, pero aún así él confiaba en Dios, que Dios iba a hacer su obra. Entonces está ya dejando prácticamente en manos de Timoteo la continuación.
La última carta, Pablo, escribiendo esta carta, pues Pablo está encarcelado. Y vamos a ir rescatando otros 3, 4, 5 puntos. Aviva el fuego de Dios que está en ti, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Al contrario, participa de las aflicciones. Y quien nos ha llamado no conforme a nuestras obras, sino porque Él nos amó primero. Entonces, ese llamado todos lo tenemos, pero de diferente manera. Y toca a nosotros preguntarle a Dios, ¿cuál es tu llamado para mí, Señor? No nos toca, a lo mejor Timoteo no escribió, no fue gran predicador y esto, pero él nos enseña algo grande. Que el conocimiento y el discernimiento verdadero vienen de Dios y que se van alimentando con paciencia, con humildad. Y la importancia de la paciencia y sobre todo la constancia. Timoteo fue paciente en aprender y fue constante. Y después fue un buen líder, porque contrario a los demás, que se empezaron a desviar, empezaban ya a predicar otras cosas y se alejaban de la verdad de Dios. Entonces empezó a haber una revuelta de cosas y entonces Pablo manda a Timoteo para ir a arreglar esos asuntos. Y Timoteo se va a enfrentar con ciudades donde están fuertes los golpes, digámoslo así, están fuertes los problemas. Por ejemplo, en Éfeso va porque hay bastante problemática. Hay unas mujeres adineradas que empiezan a proclamar la palabra de Dios, pero le dan mayor importancia al vestido, a la apariencia, y entonces las que no podían tener ese estatus empiezan a verlas y a sentirse como que no podemos hacer eso. Entonces, eso ya es tergiversar lo que están predicando la palabra de Dios. Empieza a haber también otros pues que se van alejando o creyendo regresando a sus pensamientos y a sus creencias de antes, o a tergiversar y a querer ser líderes, pero sin las bases, sin esa humildad y esa constancia en aprender de las escrituras para no tergiversar precisamente. Y entonces empiezan a surgir y a querer liderar a las iglesias, que ya Pablo, estoy llamando las iglesias, pero en sí es una, pero me refiero a los grupos que iban formando en cada ciudad o cada lugar. Entonces empiezan a surgir esos líderes, pero aquí el único líder que se mantuvo hablamos en este contexto desde la segunda carta de Timoteo, que se mantuvo paciente y constante, fue Timoteo. Y por eso este episodio se titula El efecto Timoteo. Vamos a ver cuál es ese efecto. Timoteo eligió el camino de ser fiel al estudio de las Escrituras. Ese es uno. Fiel al estudio de las Escrituras. Paciente porque fue entrenado bajo el liderazgo de Pablo por muchos años antes de iniciar su llamado. Y tuvo las bases también en su familia. Supo vencer sus miedos. ¿Ok? Entonces, eso mismo nos toca a nosotros. Hay que seguir esos pasos de Timoteo, de vencer nuestros propios malos hábitos, nuestras propias circunstancias, nuestras propias heridas, dirigirnos hacia la fe que hemos recibido. Y si no la has recibido de tus padres o de las personas con las que creciste, pero en algún momento Dios nos hace llegar esa base, esa semillita, entonces nos toca a nosotros irla cuidando y que no se nos seque. Estar cerca de nuestro Señor para ello. Entonces, empezar a estudiar las Escrituras. ¿En dónde? En la iglesia, donde te puedes cobijar la palabra de Dios, pero también el catecismo. Y pues ser constante y paciente para no querer correr a querer dirigir de ya,
sino a ir a ser paciente, a estar atento al llamado de Dios. ¿Cuál es mi llamado? ¿En dónde? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? La prudencia. Entonces ahí es donde echamos a andar nuestro dominio propio. Y pues bueno, la madurez espiritual, recordemos, no depende de la edad. No depende de la edad. No es más maduro espiritualmente un anciano. Perdónenme, pero desafortunadamente o afortunadamente, la madurez espiritual no depende de la edad, sino del carácter y la dedicación a Dios. Necesitamos dedicarnos a las cosas de Dios. Ese es el efecto Timoteo. Timoteo, temeroso, se convirtió en un hombre de carácter, en las cosas de Dios. Y vean qué hermoso. El efecto Timoteo es el que nosotros podemos seguir esos pasos. Cuando fielmente estudiamos y somos pacientes con nuestro llamado, vivimos el efecto Timoteo. Pues este episodio es pequeño, pero con un fuerte mensaje. Hay que vencer nuestros miedos, hay que estar firmes en ese llamado que Dios nos dé. No decir, no, Dios, no estar temerosos, porque no es bajo nuestras fuerzas. No es bajo fuerzas humanas, es bajo la fuerza de Dios. Y Dios va a dar todo, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Si Dios está pidiendo algo, Él me va a dar los medios y la solución para hacerlo. Y entonces con la fe firme, haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en Efeso, cuando Pablo manda a Timoteo, encuentra una iglesia que necesitaba ayuda. Encuentra cristianos inmaduros que estaban lidereando sin tomarse el tiempo de crecer primero en la verdad de la Escritura. Y con esto quiero que nos quedemos. Para ser un líder hay que ser primero, servir al otro. Pero ¿cómo vamos a servir? Primero hay que despojarnos de todas nuestras heridas, despojarnos y soltar, estudiar, escudriñar, dejarnos escudriñar nuestro corazón, estudiar las Escrituras y tener esa vida de oración, esa vida congruente, pues. Y estar firmes en Dios, que no va a venir una tormenta pequeña y nos vamos a tambalear. No, hay que construir sobre roca firme, no sobre arena movediza. Entonces la gracia de Dios empieza a actuar en ti. Pero como dice San Pablo, el ser cristiano es todo un proceso. No es de la noche a la mañana, es un proceso y lo estamos viendo con Timoteo. Timoteo tuvo su proceso para poder vencer esa timidez. Tuvo su proceso para tener bien arraigadas esas bases. Pero también no fue un proceso donde fueron excusas. Sí, porque nos podemos llenar de excusas dentro de nuestro proceso como cristianos y eso no va. Toca soltar nuestras excusas y decirnos, aquí estoy, desnudarnos ante Dios, hablando metafóricamente, desnudarnos ante Dios y decirle, esta soy yo, tú me conoces mejor. Tú limpia, quita, pon lo que tú necesites y creas que debes hacer, mi Señor. Pero para dar ese sí de María, que ese es el sí de María, híjole, hay que ser, toda una vida congruente, una vida de oración, pero se puede, querido llamado de Dios. Estamos en el proceso todos, estamos en las mismas, pero somos tan especiales para nuestro Señor que cada uno es, no podemos decir mi conversión es idéntica a la tuya o la de otra persona, compararla. Podemos platicar y nutrirnos cómo le hicimos para vencer esto, el otro, pero ahora sí que la gracia y la paz nos viene de Dios. Pidámosla porque es una relación directa, pero necesitamos de la iglesia, necesitamos de la comunidad. Oremos unos por otros, como en el siguiente episodio vamos a verlo como Pablo lo dice. Entonces, pues, en esta última carta que Pablo escribe y que es a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, que nos quede bien arraigado, querido llamado de Dios. La fuerza nos viene de Dios, no de fuerzas humanas. Así es que no esté temeroso. Y como Timoteo, hagamos esas bases y venza esos miedos.
para poder liderar nuestra vida en las cosas de Dios. Y quizá también tengamos un propósito, una obra, ¿verdad? Por ahí que Dios nos tenga encomendada a pesar de nuestras ignorancias, de no saber, porque Dios nos sorprende cuando te enteras y sabes cuál es tu misión, te sorprenderás. Y si la misión es sencilla, te sorprenderás aún más, porque Dios va dando todo te lo va poniendo. Pero hay que ser constantes para no estar ciegos, para no cegarnos cuando sea el momento. El tiempo de Dios llega, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces recuerde que la madurez espiritual depende del carácter y la dedicación a Dios. Y por supuesto que la gracia de Dios nos llega y que la paz también pues nos edifica, porque al tener la paz de Dios podemos nosotros ser capaces de discernir. Hay que estar en paz para poder discernir bien. Si no, vamos a discernir pensando que es el bien, pero en realidad vamos a estar tergiversando. Entonces, pues, que esta tarea que Timoteo tuvo de ir a confrontar a los habitantes de Efeso, él tuvo que ir a confrontar a quienes propagaban la destrucción, a quienes propagaban cosas que no eran verdad. Entonces tenía que tener un conocimiento sólido y discernimiento. Y él sabía que le venía de Dios, no por sus fuerzas propias. Yo le abrazo desde Radio María Canadá, soy Grisela Aralia, estoy muy gozosa de que ya estamos en el 10º episodio de esta temporada, La gracia de Dios nos basta. Así que continuemos para el siguiente episodio y quédese en esta programación de Radio María Canadá. Yo le abrazo, chao. Seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Esto fue ¿Dónde estás? Con Grisela Aralia. Continúa escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.